Bueno, y ahora vamos con el último video de toda esta parte que es de función lineal, ¿sí? Vieron que vimos noción de función de proporcionalidad directa, función de proporcionalidad inversa. Vamos a estudiar una función en particular que se denomina función lineal, ¿sí? Una función es lineal cuando cumple esta forma. Ustedes la van a poder ver de dos maneras. Y igual a por x más b o y igual m por x más b, ¿sí? Esta es la forma que ustedes tienen en su cuadernillo, así que vamos a trabajar con esta, ¿sí? Vamos a repasar un poco. Y es lo mismo que f y entre paréntesis x. Esto se lee así. Y es igual a f de x, ¿sí? Y f de x, ¿qué significa? Es una función que la vamos a evaluar en x, en los valores que tome x, ¿sí? Y vamos a usar esta fórmula, m por x más b. Recuerden que cuando una determinada relación era una función, para cuando a cada valor del eje x, ¿sí? O de la variable independiente le corresponde un único valor en el eje y, ¿sí? O en la variable dependiente. ¿Estamos? Vamos a un ejemplo. Bueno, tenemos esto, perdón. Tenemos este nombre, ¿sí? F de x igual m por x más b. M y b son números, ¿sí? Números. A la letra B se la denomina ordenada al origen, que la vamos a abreviar así, OAO, ordenada al origen, ¿sí? Y la M significa pendiente, ¿sí? Este numerito que va a representar a la M me va a indicar la pendiente, me va a indicar la inclinación. ¿Qué inclinación tiene la recta? Me va a decir si la recta es así, de esta manera, si es de esta manera, si es constante, ¿sí? O si se va un poquito más para abajo, o si se va un poquito más para arriba, ¿sí? Esta inclinación me la va a dar este número, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos esta función. Tenemos que vamos a este ejercicio, ¿no? Determinar, ¿sí? La ecuación de la función lineal cuya pendiente es igual a 3 y cuya ordenada al origen es igual a 1. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Teniendo el valor de m y teniendo el valor de b, voy a reemplazarlo en la forma general, ¿sí? F de x es igual, la forma general que me dice m por x más b, ¿sí? Entonces, f de x es igual a m, que vale 3, por x, que lo dejo, ¿sí? Recuerden que f de x o y y x van a quedar fijos, ¿sí? Más el valor de b, que es 1, ¿sí? Si, por ejemplo, si tengo una pendiente cuyo valor es menos 1 y una ordenada al origen cuyo valor es menos 3, ¿sí? Voy a reemplazar f de x es igual a m por x más b, donde la pendiente me dice que es menos 1, así que voy a reemplazar a la m por menos 1, por x más b, que es menos 3. Pero el más, ¿me modifica el signo negativo? No. Así que en vez de poner más menos 3, voy a poner directamente menos 3. ¿Sí? Porque el más no me va a modificar el signo de la ordenada. ¿Estamos? Eso sería como llamar una función lineal, ¿sí? Que es lo que ustedes tienen acá. Las siguientes funciones son lineales, ¿sí? Bien, ahora esto se representa en un sistema de ejes. Bueno, para representar este tipo de funciones vamos a armar una tablita de valores, ¿sí? Una tablita de valores, donde la primera columna, recuerden que siempre es la x, y la segunda columna es la y o f de x. Es lo mismo, ¿sí? Bien. Y le doy valores, los que yo quiera. Por ejemplo, le doy dos valores positivos, el 2 y el 1, el 0 para ver qué pasa en el origen, y también le voy a dar dos valores negativos, menos 1 y menos 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar en la x, yo quiero graficar esta función, ¿sí? Voy a reemplazar en la x cada uno de estos números para obtener el valor de y, ¿sí? O sea, voy a hacer, ¿qué significa? Que voy a hacer f de 2 es igual a 3 por 2, la x ahora vale 2, más 1. 3 por 2, 6, 6 más 1, 7. Significa que para cuando x vale 2,
y me dio 7. Vamos a ver qué pasa con 1. Vamos a evaluar esta función para cuando x vale 1. Entonces, f, entre paréntesis 1, esto se lee así, f de 1 es igual a 3 por, y en vez de poner x, voy a poner el valor de x, que es 1. Más, sigo con la ecuación, 1. 3 por 1, 3. 3 más 1, 4. Significa que para 1 de x, el valor de y va a ser 4. Vamos a ver qué pasa con el 0. F de 0. Hago 3 por el valor de x, que vale 0, más 1. Y resuelvo la cuenta. 3 por 0, 0. 0 más 1, 1. Significa que para 0 de x le corresponde 1 de y. Vamos a ver qué pasa con el menos 1, f de menos 1. Reemplazo a la x nuevamente por menos 1. ¿Ven que siempre uso la misma fórmula porque es la que yo quiero graficar? 3 por menos 1 más 1 es igual, y ahora hacemos la cuenta. 3 por menos 1 me da menos 3. Y menos 3 más 1 me queda en menos 2. Significa que para menos 1 de x, menos 2 de y. Y vamos con el último, f de menos 2. Reemplazo a la x por menos 2. 3 por menos 2 más 1. 3 por menos 2 me da menos 6. Menos 6 más 1 es igual a menos 5. Por lo tanto, para menos 2 de x me dio menos 5 de y. ¿Sí? Así es como van a ir haciendo la tabla de valores independientemente de la función que se les dé. Ustedes en la parte de práctica tienen para representar varias funciones. Bueno, para cada función van a hacer una tablita diferente. ¿Sí? Le pueden dar los valores que quieran. Piensen que cuanto más grande es el número que yo elija de x, más grande va a ser el número de y y más grande voy a tener que hacer el gráfico. ¿Sí? Así que eso ténganlo presente. Bien, continuamos ahora con la parte gráfica, ¿sí? Acá me marqué la tabla de vuelta para no tener que usar la otra hoja, ¿sí? Y el gráfico. Y utilicé una escala de 2 cuadraditos, ¿sí? Entre unidad y unidad hay 2 cuadraditos. Para arriba, para abajo, para la izquierda y para la derecha, ¿sí? Recuerden de respetar esa escala. Me dice que para 2 de x tengo que ir al 7 de y. Para 2 de x, 7 de y. Voy a marcar con la regla, ¿sí? El primer punto, 2 de x, 7 de y. Vamos al segundo, 1 de x, 4 de y. Así que lo vamos a marcar también y vamos a trazar el puntito. Para 0 de x, 1 de y. Así que está sobre el eje y ese punto, ¿sí? Para menos 1 de x, menos 2 de y. Tengo el punto ahí abajo. Y después tenemos que para menos 2 de x, menos 5 de y. ¿Sí? Que tenemos el punto ahí abajo. Una vez que marqué todos los puntos, ¿sí? Que usé en la tabla, trazo la línea recta, que justamente esta traza se la llama recta. ¿Sí? Las funciones lineales, la traza, su representación gráfica, es una recta, ¿sí? Una línea recta. Fíjense, ¿cuál era nuestra fórmula? El nombre de esta recta. F de x igual 3 por x más 1. Fíjense que ese 1 tenía un nombre especial. Se llamaba ordenada al origen, era la letra B. ¿Se acuerdan? Ordenada al origen era el 1. Y fíjense, el 1 pasa por el 1, justamente la ordenada al origen, perdón, pasa por el 1 de y. O sea que ese número va a ser siempre el corte con el eje y de la línea recta. Si yo, por ejemplo, les hubiese dado 3 por x más 2, la recta en vez de pasar por el 1 de y, iba a pasar por el 2. ¿Sí? Porque fíjense que para 0 de x me dio 1 de y, la ordenada del origen, ¿sí? Por eso se llama así. Tenemos 3 conceptos también, ¿sí? Que aclarar acá. Función creciente, decreciente o constante. ¿Quién me va a poder, qué número me va a determinar si la función es creciente, decreciente o constante? El valor de la pendiente. Si el valor de la pendiente, si m es mayor que 0, o sea, es positivo, la función es creciente. O sea que estamos en presencia de una función creciente porque el valor de la pendiente es positiva. Si el valor de la pendiente es negativo, o sea, menor que 0,
la función es decreciente, ¿sí? Y si el valor de la pendiente es igual a 0, ¿sí? O sea, 0 por x más 1, la función es constante. Y vamos a una representación de las tres funciones para que entiendan su diferencia. Bueno, en este caso tenemos una función que es creciente. ¿Por qué? Porque a medida que crecen, a medida que aumentan los valores de x, también me aumentan los de y. ¿Sí? Para cada valor de x me va a dar un valor de y más grande. ¿Sí? El mismo con los negativos. Recuerden que los números se leen de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces voy desde en la parte negativa, cuanto más me acerco al 0, más grande es. Y en la parte positiva, cuanto más me alejo del 0, más grande es. ¿Sí? Entonces, en este caso, si yo los valores de x van aumentando, ¿sí? ¿Sí? Los valores de y también van aumentando. ¿Sí? Esto es una función creciente. ¿Qué pasa con los de una función decreciente? Tiene esta orientación, tiene esta inclinación, la recta, ¿sí? Porque a medida que voy aumentando los valores de x, los de y van disminuyendo, ¿sí? Se van haciendo cada vez más chicos. Si yo me voy al 3 de x, me voy a ir cada vez más lejos, ¿sí? Cada vez más chico, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando una función es constante? ¿Sí? Porque se mantiene, fíjense que la inclinación se mantiene en forma horizontal, ¿sí? Paralela al eje x, ¿sí? Va en la misma dirección que el eje x. Y fíjense que para cada valor de x voy a tener el mismo valor de y, ¿sí? Para cada valor de x voy a tener el mismo valor de y. Por lo tanto, ¿sí? En este tipo de función es constante. Entonces repetimos, si la pendiente es positiva, si la m es un número positivo, la inclinación, ¿sí? Va a estar dada de esta manera y la función es creciente. A medida que aumentan los valores de una variable, aumentan los valores de la otra. ¿Qué pasa con la función decreciente? ¿Sí? Fíjense que a medida que vayan aumentando los valores de x, van a ir disminuyen los valores de y, ¿sí? Yo, por ejemplo, para 1 de x me dio menos 1. Ahora, para 2 de x, para 1 de x me dio menos 1 de y. Ahora, ¿qué pasó para 2? Para 2 de x me dio menos 4 de y. Entonces, ¿qué pasa? Aumentaron los valores de x, pero el de y fue disminuyendo, ¿sí? Entonces es una función decreciente, ¿sí? ¿Y qué pasa en la constante? Para 1 de x, en y me da, en este caso, 3. Para 1 de x en y me da 3. Para 2 de x en y me da 3. Para 3 de x en y me da 3. Para menos 1 de x en y me da 3. Para distintos valores de x obtengo el mismo valor de y. Por lo tanto, es una función constante, no varía. Su inclinación no es ni de esta manera, no se va ni para arriba ni se va para abajo, ¿sí? Está en línea horizontal, ¿sí? Paralela al eje x. Bueno, espero que todos estos videitos les hayan servido. Acuérdense que ustedes pueden preguntar en el tablón, no tengan vergüenza, que con la profe Fernanda estamos a su disposición para responder todas las dudas que vayan apareciendo. Les mandamos un beso enorme.